Muchas gracias, mis hermanos. Si tenemos la posibilidad de poder escuchar a Dios a través de la predicación de su palabra, quiero invitarles, por favor, a que puedan acompañarme a la primera carta de Pablo a Tesalonicenses y el capítulo 4. Dios nos concede una buena oportunidad, una buena y nueva oportunidad para seguir meditando en este precioso libro y poder apreciar a través de lo que Él nos señala allá elementos tan importantes que no solamente fueron trascendentes para los creyentes de la iglesia allá en Tesalónica, en la primera era de la iglesia primitiva, sino que también por alcance a nosotros mismos. Y a lo largo de la historia, todos los creyentes que hemos podido, por la gracia del Señor, apreciar la santa palabra de Dios como lo que es, la revelación de Él que nos enseña lo que necesitamos saber y que nos ayuda a ser impulsados a un caminar correcto, a una vida correcta. Los versículos que nos convocan en esta jornada son los versículos 11 y 12 del capítulo 4 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Voy a leer para usted entonces primero a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 11 y 12. La palabra del Señor dice así: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Leo otra vez: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Acompáñame en oración. Señor y Dios, te damos muchas gracias por darnos esta porción de tu palabra, Señor, enmarcada en toda tu santa revelación, Padre. Estamos tan agradecidos, Señor, porque sabemos que no nos has dejado huérfanos, Padre, con la posibilidad de tener una relación directa contigo por medio de Jesucristo. El Espíritu Santo, Señor, ha obrado en nosotros de una manera tan palpable, Señor, que no solamente nos impulsa a lo que es la salvación por medio de la regeneración de nuestro estado de muertos espirituales a vivos para ti, sino también para el entendimiento, Señor, de tu palabra. El darnos, Señor, a nosotros la necesaria capacitación para comprender tu santa verdad. Señor, te damos muchas gracias por saber que el ser parte de tu familia nos habilita para poder comprender las verdades inescrutables de tu palabra. Y Señor, no queremos perder nuestro tiempo en aquello que sabemos no nos edifica. Y queremos, Señor, invertir cada vez más nuestro tiempo en aquello que sabemos tiene un alcance eterno, Padre. La verdad de tu palabra, no solamente estudiada, sino también, Señor, aplicada en nuestros propios corazones. Señor, ayúdanos a meditar en ella, a poder guardar conforme a lo que tú nos enseñas, Señor. Y también, Señor, el poder procurar ser activos en la aplicación, Padre. Guíeme, Señor, también a poder ser claro en la explicación de lo que tú, Señor, deseas comunicar a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos el privilegio hoy día de poder hablar de lo que es el llamado a la responsabilidad personal. Es evidente que Pablo ha querido tomar el capítulo 4 para dar lecciones que son muy importantes para los hermanos en Tesalónica y también para nosotros en cuanto a llamados específicos que deben ser directos en nuestro accionar, que deben ser palpables en lo que significa nuestro propio proceder. En las últimas semanas y ya considerando lo que ha sido todo el contexto del capítulo 4, hemos podido notar cómo Pablo ha convocado allá a su audiencia a considerar asuntos que son muy importantes para la vida digna, para la vida piadosa. Y aunque cada tema pudiese tratarse, y lo hemos hecho así de manera independiente, lo cierto es que es evidente que existe una conexión en cada uno de aquellos y que nos ayuda el saber eso, el poder comprender cuál es la idea general o el contexto en el cual Pablo estaba dirigiéndose a los suyos. El llamado a una vida pura, que fue lo primero que pudimos apreciar, esa convocatoria a poder apartarnos de lo que es la inmoralidad sexual, sin duda alguna es algo que es tremendamente necesario de asimilar como creyentes. Dios está señalándonos que todo aquello que nos disocia de Él, que desagrada su nombre y que naturalmente no nos conviene, es aquello que debemos dejar afuera de nuestras vidas. Y huir es una convocatoria que debemos estar permanentemente recordando en nuestras propias mentes cuando enfrentamos situaciones de tentación o de empuje a lo que sería la inmoralidad con nuestros actos.
Lo que sabemos a través de ese estudio de la vida pura es que Dios desea que nuestra gran determinación sea alejarnos, distanciarnos de lo que es aquello que deshonra a nuestro Dios. Y la mejor forma de hacerlo es entendiendo que así como la inmoralidad es aquello que refleja el egoísmo de nuestros corazones, el deseo de un placer impropio allá arraigado en nuestra alma, que no ha deseado realmente volcarse por completo con todo lo que involucra la sumisión al dueño de ella, es sin duda alguna el amor. Precisamente aquello que aparece descrito en los siguientes versículos del capítulo 4, un amor fraternal, porque el amor encierra finalmente todo lo contrario a lo que impulsa la inmoralidad. El amor nos habla de entrega sacrificial, nos habla de darnos a otro, nos habla de poner al otro como superior a nosotros mismos, nos habla de estar pensando en lo que es mejor para la edificación de los demás. Y cuando estamos esmerados en pensar en qué puedo hacer o cómo puedo hacerlo para poder bendecir al otro, me doy cuenta cómo de manera muy palpable también he dejado de lado todo aquello que era ponerme a mí en el lugar que no me correspondía y dar al estímulo de mi carne aquel alimento que no requiere en términos divinos y que sabemos obviamente no nos edifica. En ese contexto, hemos apreciado cómo Pablo reconoce a los tesalonicenses que ellos eran dignos de un gran, es decir, reconocimiento por manifestar el amor fraternal. No tenéis necesidad de que os diga mucho al respecto, es lo que dice Pablo, porque precisamente ellos habían dado muestras fehacientes de ese amor. Ahora, cuando miramos todo eso, nos damos cuenta que al llegar a los versículos 11 y 12, hay una serie de demandas que apuntan a la relación del creyente con su trabajo, a la relación del creyente con lo que significa su responsabilidad laboral. Y si miramos eso en la conexión del contexto, nos daremos cuenta cómo también sigue una lógica natural. La mejor expresión o una de las mejores expresiones en las cuales tú manifiestas tu amor fraternal a otro es precisamente trabajando. Es porque por medio de tu trabajo puedes, por un lado, evitar que otros tengan que hacerse cargo de ti, pero también, por otro lado, puedes de manera mucho más propositiva el poder con tus manos generar lo necesario para poder ayudar precisamente a otros. Y de esa manera podemos notar cómo Pablo, queriendo mostrar de tema en tema la ligación cristiana en esta responsabilidad que debemos tener de responder correctamente a sus llamados, todo esto que sabemos también será tremendamente útil para nosotros como congregación. La conexión que acabo de escribir no es antojadiza. Es evidente que el texto lo menciona así. De hecho, cuando tú llegas al versículo 11, notas cómo comienza con ese conector y mostrando que hay un relato de continuidad en cuanto a lo que ha dicho anteriormente y lo que quiere seguir señalando el apóstol Pablo. Y por lo mismo, obviamente, esto nos ayuda mucho para poder dilucidar el propósito que Pablo tiene para compartir precisamente también esta carta general hacia su audiencia primaria. A diferencia de lo señalado en el versículo 9, en donde Pablo ha reconocido que los creyentes en Tesalónica no tenían necesidad de que él dijera nada sobre el amor fraternal porque lo estaban ejecutando bien, es evidente que cuando leemos los versículos 11 y 12, notamos que hay claras amonestaciones, hay claras exhortaciones, hay varios asuntos allá que sin duda alguna estaban resaltando en la iglesia allá en Tesalónica y que debían ser tratados por Pablo. Una de las cosas que nos ayuda es apreciar cómo el amor fraternal es reconocido y cómo acá la deficiencia laboral también es manifestada. Es evidente que en Tesalónica había un problema que se estaba suscitando. El problema era que habían algunos ociosos que tomando el privilegio de disfrutar del amor fraternal del resto de la iglesia, estaban descuidando sus propias responsabilidades y estaban viviendo a costa del resto de los hermanos. Esta realidad no es algo desconectado de todo lo que Pablo está señalando. De hecho, si tú me acompañas al capítulo 5 de la misma primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en el versículo 14, Pablo dirá lo siguiente: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Y aunque sabemos hay buenas convocatorias a actuar, es decir, amorosamente para con todos y con paciencia para con todos, la exhortación directa de amonestación está establecida hacia los ociosos o los llamados en griego atokoi, que eran aquellas personas que estaban dejando de hacer lo que les correspondía para empezar a vivir a costa de ser una carga para sus hermanos en la congregación.
Esta palabra atatkoi en el griego, que se traduce como ociosos, es una palabra que se utilizaba originalmente en el contexto militar para hablar de aquellos que desertaban o descuidaban su función, los insubordinados o indisciplinados en la lógica de la milicia. Con el tiempo, esta palabra empezó a adquirir otros matices al punto que Pablo y otros textos de la Biblia la cifran como alguien ocioso, alguien que descuida su responsabilidad, alguien que no está haciendo lo que le corresponde hacer. En ambas epístolas, Pablo va a actuar con mucha fuerza para con estos hombres. En particular, acá estará dando algunos enunciados y se presentará como ejemplo de alguien que llevaba adelante una vida laboriosa, activa. Pero en la segunda epístola, Pablo será tremendamente duro con este grupo. Es porque, a diferencia de los débiles que deben ser alentados o sostenidos, aquellos que tienen poco ánimo, lo cierto es que en el caso de los ociosos, particularmente lo que tenemos es un peligro activo que debe ser amonestado, que deben ser, es decir, tratados con dureza necesaria por el peligro que involucra para el cuerpo de Cristo, para el peligro que involucra a la comunión correcta que debemos tener para con el Señor. Es bien importante también entender que el énfasis que Pablo va a dar en el contexto a lo que es la escatología, la segunda venida de nuestro Señor, nos dice mucho en relación a una causa de por qué estos hombres estaban actuando ociosamente. Es muy interesante porque vamos a ver cómo Pablo querrá, a partir del capítulo 5, dar luces claras de lo que es el entendimiento correcto de la segunda venida. Y en ese sentido, podemos notar cómo muchos, por no tener clara la doctrina, estaban evadiendo responsabilidades para hacer precisamente lo que ellos consideraban que era mejor. Los ociosos, que en este contexto no tiene que ver necesariamente o exclusivamente con aquellos que simplemente se están dejando llevar por la pereza, estaban dando una excusa bíblica. Bueno, Cristo ya vino o Cristo va a venir muy prontito, por lo tanto, dejemos nuestros trabajos, dejemos de hacer lo que es necesario. Y aunque eso sonaba muy espiritual, porque su justificación era poder invertir su tiempo en el reino, lo cierto es que al tomar del pan del otro, pudiendo trabajar con mis manos, el tomar de la ayuda de otros, pudiendo yo mismo no solo generar mi propia ayuda, sino también poder generar ayuda hacia los demás que realmente lo necesitaban, estaba simplemente excusándome de una manera incorrecta. Y es porque realmente es muy importante que tanto ellos como nosotros comprendamos que en un entendimiento correcto de la doctrina va a tener implicaciones en lo que significa nuestro desarrollo y obviamente también nuestra actitud. Por lo tanto, en ese sentido, Pablo lo que va a hacer es manifestar que no tiene ningún sentido abusar de los hermanos, sino que más bien tenemos una serie de reglamentaciones que debemos estar dispuestos para llevar adelante una buena responsabilidad personal y en la práctica un buen desarrollo en lo que significa la vida laboral, la vida laboral. Con esto en mente, vamos a entrar de lleno a lo que es el relato de la palabra del Señor allá y apreciaremos en primer lugar cuáles son las responsabilidades asignadas. Acompáñenme allá al versículo 11 de primera a los Tesalonicenses 4. Este señala lo siguiente: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Mis queridos, el trabajo, lejos de ser una consecuencia del pecado, estaba presente mucho antes del pecado. La Biblia nos señala que cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, le dio la responsabilidad de labrarlo, de sojuzgar la tierra. De hecho, Adán, antes del pecado, tenía que nombrar cada uno de los animales. Lo que el pecado hizo fue acarrear un esfuerzo duro a lo que significaría aquello. El sudor en la frente es descrito allá como parte de esa consecuencia. Pero el trabajo, lejos de ser visto como una consecuencia del pecado o algo que debería ser asimilado como algo de total desagrado, de lo cual desearíamos huir, Dios desea que entendamos, era parte de su plan original. Y allí es donde muchas veces usted y yo podemos decir, errar. La palabra del Señor no solamente describe la realidad de que históricamente el trabajo existió mucho antes del pecado, sino que también nos menciona muchas directrices en cuanto a cómo deberíamos abordar nuestra realidad laboral.
Ya hemos leído nuestro tiempo devocional, Efesios capítulo 6, pero tenemos Colosenses, capítulo 3, tenemos segunda a los Tesalonicenses también, capítulo 3, tenemos Tito, capítulo 2, y un montón de otros textos que lo que hacen en la práctica es señalarnos, bueno, así es como debes proceder en algo que Dios asume, es decir, de manera absoluta, es que el creyente de manera natural debería trabajar, debería ejercer labores con sus manos. En ese contexto, Pablo, asumiendo esa misma realidad, enseñará a través de tres frases, tres grandes responsabilidades que debemos tener presente. En primer lugar, un esmero por la tranquilidad. Note allá, la primera frase que aparece descrita en el texto es, y que procuréis tener tranquilidad. O como la Biblia de las Américas traduce, tener aspiración o por aspiración vivir en tranquilidad. Aquello es bastante interesante porque nos presenta un asunto que no siempre tenemos presente, la importancia de tener vidas apropiadas y tranquilas, la importancia de no dejarnos llevar por lo que significan las presiones externas como una gran motivación para nuestra ansiedad, sino más bien para dejarnos llevar por lo que significa la directriz que Dios espera sea palpable en nosotros, una quietud o una tranquilidad en nuestros actos. La forma de la frase es bien interesante, porque la palabra procurar, que aparece allá al comienzo, nos habla de un esfuerzo sin descanso. Y luego, es decir, nos dice que debemos vivir con tranquilidad. Por lo tanto, puede sonar algo contradictorio, ¿no? Es decir, esfuérzate firmemente por estar tranquilo, o podría ser inquiétate por vivir de manera quieta, ¿no? Y la razón de por qué Pablo dice aquello es porque desea que específicamente la audiencia esté disponible a poner una particular diligencia en el cumplimiento de la tarea. Mire, los ociosos, por su entendimiento de lo que era su concepción doctrinal, escatológico, estaban agitados, promoviendo cierta perturbación en su entorno. Ellos no solo habían dejado de trabajar, sino que además estaban ahora teniendo una actitud alterada, generando complicaciones en todos aquellos que les rodeaban. Esta impresión que generaban en el resto no era lo que Dios esperaría que un cristiano manifestara con su testimonio. Es decir, una actitud de alguien sobrio, apacible, que vive de una manera quieta y reposada, sino más bien de un fanático religioso, un extremista, un indolente, un irresponsable, que estaba dejando de llevar adelante sus tareas y que estaba invirtiendo su tiempo en una agitación innecesaria que claramente no tenía justificación ante nuestro buen Dios. Permítame explicarlo de esta manera. Es cierto que el Evangelio bíblico genera en el creyente una revolución. Ahora, esta revolución debe ser bien entendida. No es una revolución que nos involucra una actitud, es decir, soez, impropia, alterada, afanada, sino que más bien debe ser consistente con lo que Dios ha hecho en nosotros. Es decir, una revolución que nos cambia de ser egoístas ahora a ser personas abnegadas, a ser inútiles, a ser ahora personas responsables, a ser perezosos y de ser perezosos a ser personas laboriosas. Precisamente el Evangelio debería generar ese efecto en nosotros y nuestro entendimiento de la escatología, el saber que Dios precisamente vendrá y que obviamente nuestro Señor tiene un plan para nosotros, para vivir con Él por la eternidad. Es algo que nos debe convocar a vivir con mucha mayor firmeza nuestra responsabilidad, tratando de manifestar una buena manera de vivir entre los hombres y tratando de mostrar una absoluta responsabilidad en aquellas tareas que el mismo Dios nos ha asignado mientras estamos en este peregrinaje terrenal. Mis hermanos, la revolución que el Evangelio provoca en nosotros debe provocar que nosotros podamos ser tremendamente útiles en nuestros trabajos, que podamos ser absolutamente diligentes en ellos y no, es decir, precisamente aquellos que estamos, es decir, lidiando con lo que significa una agitación peligrosa y descontrolada. Más aún, cuando usted y yo pensamos en todo lo que el Señor ha desarrollado para nosotros, precisamente poniéndonos en el lugar donde estamos para ejercer nuestra labor, deberíamos entonces tener un alto concepto de Él, llevando adelante la tarea como Él lo asigna. Hay ciertas circunstancias que son sin duda alguna de gran estímulo para nuestra agitación, ciertas situaciones que sin duda nos estiman allá a la idea o nos empujan a la idea de agitarnos. Allá es donde nos ayuda mucho pensar en que debemos procurar con esfuerzo mantener la calma y descansar en el Señor. Permítame compartir algunos textos que pueden ser de gran ayuda. Guarda silencio ante Jehová y espera en él, Salmo 37:7.
O el Salmo 46:10 que señala, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Los creyentes, muy por el contrario, a esa imagen de indolentes e irresponsables en sus tareas, debemos ser apreciados por otros como personas responsables, quietas, apacibles, pacificadores, personas que estamos dispuestos a llevar adelante el testimonio de Jesucristo a través de nuestros propios actos. Por lo tanto, la primera cosa allá, descrita en el texto, es un esmero por la tranquilidad. Y cuando vienen las presiones, allá tú necesitas saber, es decir, bueno mantenerse quieto, es bueno entregar todo a Dios en oración y es bueno poder moverme con la quietud correspondiente. Una segunda responsabilidad que aparece descrita en el texto tiene que ver con la ocupación en los propios asuntos. Mire lo que dice el texto, si vuelve allá, 1 Tesalonicenses 4, verso 11, primera frase, que procuréis tener tranquilidad. Segunda frase, y ocuparos en vuestros negocios. La persona ociosa, al no hacer lo que debe hacer, lo que va a estar llevando a cabo será entrometerse en aquello que no le corresponde. Y esto es algo evidente. Los ociosos precisamente son aquellos que invierten su tiempo en aquello que no es la asignación que el Señor ha reflejado. Pablo será mucho más específico en esto en su segunda epístola, en donde va a señalar en el capítulo 3, versículo 11, lo siguiente: porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Y llama la atención la forma en cómo está escrito esto, porque si tú lo miras objetivamente, el entrometerse en lo ajeno muchas veces requiere harto esfuerzo y requiere harto trabajo, pero no es catalogado como trabajo. Pablo menciona allá que el trabajo tiene que ver con la responsabilidad personal que el Señor me ha asignado y no aquello que yo mismo en mi carne he pensado que debería hacer. Los indisciplinados deben dejar de inmiscuirse en los asuntos de los demás. La palabra del Señor dice que nosotros vamos a dar cuentas ante un Dios justo, y lo que debemos tener siempre presente es que las asignaciones que Él nos ha dado son aquellas que debe convocar nuestra forma de vida, nuestro tiempo. El aprovechar bien el tiempo porque los días son malos involucra echar toda nuestra fuerza y nuestras ganas en lo que es el cumplimiento de las tareas que nuestro buen Dios ha compartido con nosotros. En ese contexto, nos ayudan las exhortaciones bíblicas, por ejemplo, de no mirar la paja en el ojo del hermano sin antes poder mirar la propia viga que tengo en el mío. En ese contexto, una vez que he sacado la viga de mi ojo, puedo entonces con autoridad, con sencillez, con humildad, el poder ayudar correctamente al otro, pero no al revés, tratando de entrometerme en aquello que no he tratado primariamente en mi vida o no priorizando aquello que es necesario en mi propia vida para con Dios. Seguramente es evidente que cuando Pablo está hablando acá de los propios asuntos, está hablando de las responsabilidades laborales, el de llevar adelante la tarea que el Señor ha encomendado para poder proveer lo suficiente tanto para la familia como para la propia vida y también para ayudar a otros. Ocuparnos de no entrometernos en las vidas ajenas o en las actitudes ajenas, priorizando por lo que Dios espera que sea resaltado en nosotros, es algo que debe ser notorio y que con eso el testimonio de Cristo también sea exaltado. La prioridad de nuestros actos de manera laboral es algo que debemos tener permanentemente presente. Obviamente Dios espera que todos aquellos que pueden llevar adelante la tarea laboral la lleven a cabo, y obviamente Dios espera que nos esforcemos por cumplir aquella tarea de manera, es decir, particular, específica y prudente para con Dios. Los creyentes que se ocupan correctamente las responsabilidades que Dios le ha asignado no tendrán tiempo para entrometerse en aquello que no les corresponde. Y es una buena oportunidad para el análisis de nuestras propias vidas, el saber cuán si despreocupado estoy de lo que Dios me ha dado a mí en relación a cuánto tiempo estoy invirtiendo en aquello que no es precisamente lo que Dios me ha mandatado. Una tercera demanda que aparece descrito en el relato tiene que ver con el uso de las propias manos, el uso de las propias manos. Y dice el texto allá en el versículo 11, en su tercera frase al finalizar, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Mire, por más tentadora que sea la pereza, el uso laborioso de las manos es el plan de Dios para el hombre. Dios espera que nosotros estemos disponibles para llevar adelante aquello que, según Pablo, estaba siendo notorio como un error en Tesalónica y sabemos puede ser muy notorio también en nuestro propio tiempo. Habían personas que habían caído
y no estaban recordando la importancia de saber que hay un propósito correcto para las manos que Dios nos ha dado. Y en particular este propósito tiene que ver con llevar adelante la tarea buena de ser usadas para la laboriosidad, para la laboriosidad. El apóstol ya ha dicho en el texto allá que hemos leído que él ha mandado a los tesalonicenses a esto. De hecho, había sido parte de la conversación y la enseñanza que inicialmente Pablo les había dejado a los tesalonicenses cuando ellos habían conocido al Señor. No se olviden, no descuiden el uso de sus manos para usarlas para trabajar, usarlas para poder servir a Dios y a los demás por medio de ellas. Si tú me acompañas al capítulo 2 de Primera a los Tesalonicenses, retrocedes allá conmigo, el versículo 9, Pablo también describe cómo su propio ejemplo fue palpable en aquello. Dice el texto allá lo siguiente: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Es decir, Pablo, pudiendo hacer uso del derecho de ser un siervo de Dios y ser sustentado por la iglesia, lo cierto es que él decidió dejar ese derecho a un lado para no ser gravoso a la congregación y trabajaba de noche y de día usando sus manos, siendo un testimonio palpable de lo que significa realmente vivir como el Señor espera, dando un sentido de laboriosidad a mis actos. El uso de su propio ejemplo es usado no solo ahí, sino también en la segunda epístola. Si usted me acompaña, por favor, allá al capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, notará cómo él no solamente cita nuevamente su testimonio, sino que además se impulsa para exhortar con mucha más fuerza a aquellos que estaban descuidando el uso de sus manos. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 10, la palabra del Señor dice así: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque nosotros o vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y puedes notar allá la fuerza de la exhortación. Pablo diciendo, ustedes notaron, no hicimos uso de nuestro derecho y trabajamos con nuestras manos para enseñarles cómo debían producir ustedes también. Bueno, si alguno de ustedes, pudiendo trabajar, no quiere hacerlo, bueno, tampoco coma, tampoco coma. Mis queridos, la palabra usada por Pablo en el versículo 11 del texto principal que nos convoca hoy día es una palabra que ya va a haber utilizado en otros pasajes en el mismo libro. Este nos habla de un trabajo forzoso, un trabajo duro, un trabajo arduo, y nos dice mucho de lo que realmente Pablo tenía en su mente. Él sabía que el trabajo va a generar en muchas situaciones sensaciones de agobio, sensaciones de, bueno, obviamente, es decir, querer evadirle, pero aún así debemos estar dispuestos a hacerlo, debemos estar dispuestos a llevarlos adelante. Si a esta historia le agregamos lo que significaba el contexto cultural, en donde los griegos precisamente miraban el trabajo como algo despreciable, solamente digno de los esclavos, como algo que claramente no tenía que ser visto como la norma en su cultura, obviamente también podemos notar que para los tesalonicenses era una gran tentación el dejar de usar sus manos para empezar a mandar a otros a hacer lo que ellos mismos debían llevar adelante. Mis hermanos, la iglesia de Cristo no se deja llevar por prismas culturales, sino más bien por la palabra del Señor cuando ésta es clara al respecto. Y Dios espera que nosotros podamos ser testimonios palpables del uso correcto de nuestras manos, trabajando arduamente para dejar en claro el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Y yo debería decir que si hay algo impresionante en todo esto es que el ejemplo de Pablo haciendo carpas y trabajando fuertemente, emulando el ejemplo de Cristo, siendo un carpintero, usando sus manos precisamente para llevar adelante la tarea del esfuerzo y la laboriosidad, es una gran enseñanza para nosotros de que no debemos despreciar el uso correcto de aquello que el Señor nos ha dado, sino más bien debemos utilizarlo para su gloria. El propio apóstol Pablo, hablando con un grupo de pastores de Éfeso,
al despedirse de ellos, pensando que nunca más iba a poder volver a verles, les señaló lo siguiente en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 34 y 35. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y nota la conexión de Pablo, el hacedor de carpas, con Cristo el carpintero, mostrándonos una enseñanza vital. Estas manos que deben ser utilizadas para fines dignos de Dios y que pueden contribuir para ayudar a los necesitados, recordándonos permanentemente que estas fueron usadas de manera muy palpable para poder aplicar lo bienaventurado que es dar antes que recibir, dar antes que recibir. Mis hermanos, tres demandas evidentes que el texto nos está mostrando y que nos hablan de la importancia de tener tranquilidad y quietud en el desarrollo de nuestras labores, que nos hablan específicamente de la importancia de enfocarnos en nuestros propios asuntos y cumplir correctamente con las tareas que Dios nos ha asignado en la lógica laboral. Y en tercer lugar, el de utilizar nuestras manos y no evadir el uso de estas para el beneficio de la obra de Dios y claramente el beneficio de otros que claramente podrían ser bendecidos por medio del uso de ellas. Ahora lo que Pablo nos dirá, si volvemos a primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 12, tiene que ver con las razones por las cuales es tan importante ser responsables, las razones por las cuales es tan importante ser responsables. En primer lugar, es porque Dios espera que podamos conducirnos honradamente para con los de afuera, dice el verso 12, y no tengamos luego necesidad de nada. Estas dos frases nos ayudan mucho para notar el foco del apóstol Pablo y obviamente también lo que debería ser nuestro foco. De alguna manera, lo que debería motivarle a usted y a mí a seguir adelante por más ardua que sea la tarea, por más dolorosa que sea la sensación que tengamos en nuestras manos para poder llevar y cumplir aquello que el Señor nos espera en reflejar. En primer lugar, un testimonio correcto. El verso 12 comienza diciendo, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. El testimonio cristiano es un elemento fundamental que debe ser considerado seriamente por nosotros. Cada vez que hacemos algo debemos saber que hay personas que nos están mirando y debemos reflejar precisamente aquello que Dios espera sea reflejado por nosotros. Eso es tan evidente en las Escrituras que podemos ver expresión tras expresión de aquello. Fue el propio Señor Jesucristo, por ejemplo, que él dijo en su Sermón del Monte al comenzar su ministerio en el capítulo 5 de Mateo, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Note, por medio de sus buenas obras ustedes pueden hacer resaltar la luz que Dios nos ha hecho ser como creyentes. Y obviamente aquello puede hacer que precisamente esas personas que nos están mirando puedan glorificar a Dios, a Dios, a Dios. El apóstol Pedro manifiesta la misma idea ya en su segunda epístola, perdón, en su primera epístola, capítulo 2, versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, no note fuera de los gentiles, sino entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Es decir, tu labor como un buen y diligente cristiano en tu trabajo puede hacer que incluso aquellos que se burlan de ti por ser cristiano glorifiquen a Dios en el día de su visitación al ver la manera en cómo desarrollas tu tarea, cómo desarrollas tu labor. Es el propio apóstol Pablo en referencia, por ejemplo, a los requisitos pastorales, que nos habla de la importancia del testimonio hacia otros. Dice allá en 1 Timoteo 3, versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Por lo tanto, eludir la importancia de un testimonio, francamente, no tiene sentido cuando pensamos en la responsabilidad que Dios espera que el creyente tenga presente. Así como el amor es una marca descriptiva de un discípulo de Cristo, en esto conoceráis que sois mis discípulos si tuviesen amor los unos para con los otros. Lo cierto es que la holgazanería, la ociosidad puede ser sin duda una marca muy negativa que puede afectar nuestro testimonio frente a aquellos que nos rodean. El evitar trabajar
el dejar las responsabilidades laborales o el sacar la vuelta, como acostumbramos a decir en nuestro léxico, evitando cumplir las tareas recibidas, claramente puede generar rechazo, aversión y un mal testimonio de Jesucristo. Ese Jesucristo que profesamos y que claramente debe impulsarnos a actuar de una manera superior en Él. Dios espera que entendamos que podemos ser de gran aliento a muchos por medio de una vida correcta. La palabra honradamente que utiliza Pablo allá en el texto viene a significar decorosamente o dignamente. O sea, los tesalonicenses debían conducirse de una manera que no ofendiera innecesariamente a los inconversos que los rodeaban. Permítame expresarlo de esta manera. En un sentido, los cristianos debemos vivir sin preocuparse de la opinión del mundo, dada que tenemos pautas y normas entregadas por nuestro maestro. Por lo tanto, sabemos que como no tenemos las pautas de la sociedad como las normas más, es decir, autorizadas sobre nosotros, no debe ser ese el gran peso o el foco de nuestras vidas. Pero también, por otro lado, debemos saber que el creyente tiene que pensar que sus actos van a generar un efecto y ese efecto va a impactar a otros. Si mi testimonio está honrando a Dios, obviamente debo hacerlo prevalecer a pesar de lo que digan los demás. Pero mis testimonios, si mi testimonio es algo que está siendo convocado por mi Dios en cuanto a la diligencia, el uso de las manos, una actitud quieta y apacible, bueno, yo debo procurar que esto sea aplicado en el trabajo y en la vida. Y la razón es porque otros pueden ser afectados poderosamente por medio de aquello, poderosamente por medio de aquello. El cristiano más humilde tiene la oportunidad de reflejar honor sobre la causa de Cristo por medio del desarrollo correcto de las responsabilidades que el Señor le ha asignado. Por lo tanto, el testimonio correcto puede sin duda alguna ser un gran beneficio, un gran resultado, una gran, es decir, respuesta a la asimilación correcta de la responsabilidad personal. Una segunda, es decir, gran bendición por la cual podemos llevar adelante una tarea responsable es básicamente esta, el tener la provisión suficiente. Dice el versículo 12 otra vez, si estás allá, 1 Tesalonicenses 4, verso 12, al finalizar, y no tengáis necesidad de nada. Existe una honrosa independencia que puede tener aquel quien asume el valor de una vida laboral responsable. El texto nos señala, y no tengáis necesidad de nada. También puede ser traducido, y no tengáis necesidad de nadie. De hecho, hay una gran controversia en respecto a esto, ¿no? Se refiere a nada o a nadie. Yo debería decir, ambas cosas tienen un sentido directo con el contexto. Porque lo cierto es que si tú trabajas correctamente, lo natural será que Dios proveerá lo necesario. De hecho, recuerda, Él ha provisto, ha prometido el sustento y el abrigo. Por lo tanto, si tú y yo manejamos correctamente nuestras prioridades, lo cierto es que podemos tener lo esencial para poder vivir. Pero también, por otro lado, el poder trabajar involucra el hecho de que no tenemos que depender de nadie. Es decir, no necesitamos que nuestros hermanos, nuestro entorno, tenga que invertir en nosotros si realmente pueden utilizar esos recursos en aquellos que realmente lo necesitan. Porque queriendo trabajar no pueden lograrlo. O porque alguna circunstancia particular dentro de la soberanía de Dios lo ha impedido, lo ha impedido. El deseo normal de toda cabeza de familia, de todo hombre de familia, debe ser el de ganar su propio sustento con el fin de poder cuidar adecuadamente a los suyos. Y las demandas son tan claras en la Escritura que ponen a aquella persona que no está dispuesto a hacerlo como alguien sin amor, porque no está dispuesto a proveer y sustentar a su familia como está dispuesto a hacerlo con su propio cuerpo, o como alguien que aún es peor que un incrédulo, porque debiendo proveer para los suyos, actúa como alguien que ha negado la fe, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, obviamente, hay responsabilidades. Y la responsabilidad de tener lo suficiente, obviamente involucra que aún Dios ha planeado en ello el poder tener lo necesario para incluso poder ayudar a otros. Mis hermanos, nosotros debemos dimensionar que el Señor ha establecido parámetros que deben ser permanentemente evaluados por nosotros. Cuán importante es para mí el trabajar o cuán es importante para mí es, por el contrario, querer evadir trabajar.
Cuán importante para mí es saber que el trabajo tiene un propósito, que tiene que ver con cómo yo puedo no solamente sustentar a los míos, sino también ayudar a otros. Y también por otro lado, cómo yo puedo, a través de aquello, dignificar el nombre de Cristo, a través de una actitud proba, responsable, íntegra, obviamente genuina, del Espíritu del Señor obrando en mí. Antes de concluir, permítame compartir contigo algunas consideraciones necesarias que creo que nos van a ser de mucha ayuda al concluir esta sección del capítulo 4. Todo lo que hemos apreciado hasta ahora en el capítulo 4 ha sido un énfasis en la vida entregada a Dios y a los demás. De hecho, el capítulo 4 ha comenzado señalando en los versículos 1 y 2 que la gran meta del creyente debe ser agradar al Señor, agradar al Señor. Y nos ha señalado también en el versículo 9 y 10 que debemos amar a nuestros hermanos. Este es el amor fraternal. Es muy interesante porque cuando tú pones el foco en agradar al Señor y en amar a tus hermanos, lo cierto es que naturalmente estos dos elementos peligrosos que tienden a ser motivados por nuestra carne, como la inmoralidad sexual y como la holgazanería, van a dejar de estar ahí. Es porque tengo un foco claro. Quiero agradar al Señor y llevo adelante la tarea que Él espera y me aparto de todo aquello que le deshonra. Y también amo tanto a mi hermano que no puedo evitar el hecho de pensar en las maneras en las cuales yo puedo ayudarle con aquello que el Señor ha provisto para mí. Por lo tanto, el capítulo 4 en general se enmarca en una idea preciosa, el de matar nuestra carne, el de negarnos a nosotros mismos, el de saber que debo estimar al otro como superior. El amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras fuerzas, y el de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Una segunda impresión que debo mencionar a partir de lo estudiado es que la exhortación dada a los ociosos involucra con claridad a quienes pudiendo y debiendo trabajar no lo hacen y viven a costa de otros. Esta exhortación no aplica a quienes queriendo trabajar no pueden hacerlo, a quienes se esperan por trabajar o quienes en nuestros días están lanzando currículum y hacen todo lo que pueden e invierten su tiempo y buscan alternativas, pero aún así no lo logran. Este pasaje no está atacando a aquellos que han vivido una vida laboral como los jubilados, por ejemplo, diciéndoles que deben volver necesariamente a hacerlo sin que esto sea realmente una necesidad para ellos. Es una exhortación clara a aquellos que pudiendo hacerlo están evitándolo. Esa es la razón por la cual, incluso en el marco de nuestras iglesias, nunca debemos apoyar económica, financiera o alimenticiamente a aquellos que pudiendo trabajar no lo hacen. Es porque Pablo ha dicho que el que no quiere trabajar, tampoco coma. Por lo tanto, no vamos a contribuir con su holgazanería, sino que debemos en la práctica amonestarle a que pueda usar sus manos como nosotros y cada uno debemos hacerlo de manera correcta. Por último, también debería decir que una gran impresión que debemos tener al finalizar esta porción es que debemos estimar a nuestros trabajos seculares como lo que precisamente son, un campo misionero en donde podemos afectar a otros activamente por medio de lo que el Señor nos ha dado, un testimonio de Cristo en nosotros, una vida correcta, probidad, integridad, un desempeño esforzado, el cumplimiento de las tareas, una actitud quieta y apacible, una diligencia activa. Y todo eso habla mucho de nuestro Señor y la oportunidad de utilizar el trabajo como realmente Dios espera que sea utilizado. Un lugar en donde su nombre sea honrado a través de mi vida y donde otros al ver lo que Cristo ha hecho en mí quieran también saber de ese Cristo. Mis queridos, el día a día en el trabajo no nos roba la vida cristiana como muchos podríamos pensar. Permíteme ayudarte a pensarlo de la siguiente manera. El trabajo que nos ocupa día a día en la práctica es una oportunidad para vivir sabiamente el cristianismo que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, no trates de mirar el trabajo como una carga peligrosa que necesariamente va a afectar tu ánimo y tu estímulo en el Señor, sino que asume el trabajo como una bendición del Señor que te permite mantener tu vida, la de los tuyos, proveer a otros en el marco de su necesidad y en particular el poder reflejar el testimonio de Cristo para que Él sea dignificado y para que tu cristianismo sea probado. Vamos a orar. Señor Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Eres bueno, Señor, y nos dices lo que necesitamos escuchar, Señor. Yo sé, Padre, en muchas ocasiones vamos a vernos tentados, incluso por una concepción teológica, al querer dejar absolutamente todo de lado, Señor, para llevar adelante la tarea del servicio a ti. Y aunque es cierto, Señor, que somos convocados a servirte, el hacerlo, Señor, no nos excluye de las responsabilidades que tú mismo también, Señor, nos has entregado.
Y debemos ser tan buenos cristianos en nuestros hogares como debemos serlo en nuestros trabajos, como debemos serlo en la iglesia. Debemos ser tan buenos, Señor, en la diligencia, en la actitud, en la responsabilidad, en nuestros ministerios eclesiásticos, como en nuestras familias, como debemos hacerlo en nuestros trabajos también. Y, Señor, tenemos un campo fértil en donde muchas personas pueden sentirse afectadas positivamente, Señor, por lo que significa un acto, Señor, correcto de vida, Padre, una actitud y un carácter, Señor, correcto, arraigado, Señor, en ti. Señor, también sabemos que eventualmente hemos podido afectar a muchos con actitudes que son irresponsables, Señor. Y Señor, no queremos caer en esta catalogación de irresponsables sabiendo que tú mismo nos has dado una tarea. No queremos, Señor, ser catalogados como fanáticos cuando estamos en la práctica desoyendo lo que tú mismo nos has mandado. Si nos van a llamar fanáticos por hacer tu voluntad, bueno, Padre, excelente. Asumimos que eso será parte de lo que significa nuestra vida en ti. Pero asumir títulos, características o vejámenes, aún si quisiéramos llamarlo así, por desatender tu voz, Padre, francamente, no es algo digno, Señor, no es algo sabio. Señor, ayúdanos a agradecerte por el trabajo. Ayúdanos, Señor, a reconocer cada mañana la bendición que significa el saber que tú has dado, Señor, una labor y una tarea para que podamos realizar. Señor, te damos gracias por las manos, Padre, por cada uno de los dedos, Padre, por la fortaleza de nuestros músculos, Señor, y aún por el dolor que nos hacen recordar el pecado, Señor, y nuestra necesidad de un cuerpo regenerado, pero que no nos impide, Señor, en gran medida llevar adelante la tarea que tú mismo, Señor, nos has trazado. Padre, gracias por tu verdad y gracias por poder permitirnos saber que no solamente podemos, es decir, sustentar nuestras vidas y la de nuestra familia, sino también podemos ayudar a otros que realmente lo necesitan por medio de esta gracia tuya, Señor. Gracias por tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.